Más de 12.000 denuncias de violencia doméstica y maltrato familiar han sido interpuestas ante las autoridades competentes según las cifras oficiales del 911 solamente en el departamento de Cortés. Esto denota la necesidad de que los operadores de justicia conozcan cuál es la ruta integral para la atención de las víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica. Mi nombre es Federico Montes y en este video vamos a tratar de explicar de la mejor manera los 6 pasos de los que está compuesto la ruta de atención integral a las víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica. Como paso número 1, tenemos que el funcionario público que atienda a las sobrevivientes de violencia doméstica debe de presentarse y generar empatía con la misma para que la víctima pueda sentirse acompañada y segura en el espacio en el que se le está atendiendo. También el funcionario debe de verificar si la víctima necesitará atención de primeros auxilios psicológicos en esta atención primaria que se dará. Asimismo, el funcionario debe de indicarle a la víctima cuál va a ser el procedimiento que va a seguir a lo largo del proceso de la toma de la denuncia de violencia. Una vez realizado esto, pasamos al punto número 2. El funcionario debe de remitir al equipo multidisciplinario que existe en la institución a la que las víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica ha asistido para que se le haga un estudio de los riesgos que puede estar expuesta la víctima. ¿Qué denotará este estudio? Pues si la víctima es solamente víctima de violencia doméstica o acompañado de esta van otros delitos o otras situaciones que pueden poner en riesgo la vida, la integridad de la víctima o de su núcleo familiar. Como parte de estos riesgos están los intentos de feminicidio, los intentos de suicidio de la víctima o el atentado contra cualquier familiar o la amenaza que pueda existir contra cualquier familiar. Una vez agotado el segundo paso, el tercer paso por parte del funcionario deberá ser la imposición de las medidas de seguridad, entendiéndose por estas las medidas que se interpondrán por la entidad competente para evitar que la violencia doméstica o el maltrato familiar vuelvan a ocurrir, se repitan sobre la víctima o sobre su núcleo familiar. Estas medidas pueden ser el alejamiento del victimario de la víctima, puede ser la retención preventiva del victimario o otra serie de normas que establece la ley contra la violencia doméstica a fin de precaver males mayores. Entendemos que las medidas de seguridad pueden ser comunes o diferentes en los casos, ya que la ley contra la violencia doméstica define como violencia doméstica 4 tipos: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial o económica. Estos 4 tipos de violencia doméstica deben ser evaluados por los funcionarios y deben definir si la violencia es solo enmarcado en la normativa de la ley contra la violencia doméstica, pues deben remitirlo al juzgado de letras de violencia doméstica y seguir el curso común de este proceso. Si la violencia es sexual, debe de remitirse al juzgado de letras de lo penal y ahí seguir las imputaciones correspondientes al delito penal que se ha cometido por parte del victimario. Una vez remitidos los casos a las instancias competentes, pasamos al punto número 5 de la ruta integral de atención a las víctimas, que es que los funcionarios puedan remitir a las instancias o instituciones correspondientes a las víctimas para su atención psicosocial, la atención a su salud y para que se les brinde protección. Con esto, los funcionarios lograrán garantizar la protección que el Estado y la sociedad en general deben brindar a la víctima. La ruta está integrada por 6 pasos.
ya que si los 5 primeros pasos no se cumplen adecuadamente, toda denuncia o toda situación de violencia o todo proceso ya iniciado sobre la violencia debe ser remitido al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que si se ha dado un incumplimiento por parte de los funcionarios públicos, este tome las medidas adecuadas tanto para garantizar los derechos de la víctima como para corregir el comportamiento erróneo que un funcionario haya dado. Espero con esto poder aportar un poco al conocimiento de la sociedad en general de cuáles son los mecanismos o rutas que van a seguir las víctimas en su atención contra el flagelo de la violencia y a los funcionarios públicos para que puedan dar una atención más integral y más adecuada a las víctimas de violencia doméstica y maltrato familiar. Muchas gracias por su atención.